En primer lugar, bueno, si tuviera que poner un título a la charla, sería industrialización, y más específicamente, dada la cuestión de que necesitamos ganar, yo diría industrialización sin inflación. O sea, tenemos que empezar a generar conceptos para ganar la confianza de todo el pueblo, todos los que nos tienen que votar, porque si vamos, alguna parte del discurso tenemos que cambiar, porque evidentemente hemos perdido contra una cosa increíble que nunca puede perder, contra esta cosa que nos gobierna, no es imposible, pero es la realidad. Entonces tenemos que aceptarla y ver cómo podemos generar conceptos, cómo podemos entrar en la gente para que confíe masivamente en un proyecto nacional y popular, un proyecto de inclusión y no en este mamarracho que no se entiende qué es y que nos está llevando a la ruina. Dicho esto, bueno, vamos a hablar de industrialización, lo que también una cosa, ¿no? Porque la última vez que estuve en este tipo de ámbito tenía un contrincante, digamos, alguien que ahora tengo a alguien que nada que ver, ¿no? A profundizar con alguien con quien básicamente filosóficamente estamos de acuerdo. Se trataba del empresario textil que hizo unos cuadros, ¿no? Unos cuadritos chiquititos que no se estaban, ¿se acuerdan, no? Que la conclusión después de todo eso era la mochila laboral. Le sacaron la reforma un mes que estuvo acá, me acuerdo, y recién lo decíamos. Todo lo que él pidió terminó fundiendo o terminó cerrando empresas, una cosa de loco, ¿no? Es como que los empresarios piden algo, piden medidas de política económica que los perjudican y están contentos. Sí, la verdad que achiquen el consumo interno para una empresa textil en un contexto donde además abren las importaciones es matar a la industria textil. ¿Qué es lo importante entonces? ¿Le bajen los costos o que le aumenten las ventas? Evidentemente, al no poder vender, al caerse la industria, el empresario terminó fundiendo o terminó cerrando varias plantas. Esto quiere decir que lo importante no es esto de que pagarle a un trabajador más horas, pagar los aportes, tenerlos en blanco, tener vacaciones. Todos los grandes logros del peronismo no es lo que hace a la quiebra de los empresarios, la famosa mochila laboral. Lo que hace a la quiebra de los empresarios es que no pueden vender su producción. Hay dos formas de calcularlo: por los ingresos o por los costos. Si uno tiene muchos ingresos y tiene una gran masa de consumo popular, no tiene que preocuparse por los costos. Nada, esto es como una respuesta, por supuesto, a alguien que no está, por eso no quiero profundizar más, que estaba en la última vez, decirle, mirá, fíjate que si el país le va bien, si hay gente que se incluye en el mercado de trabajo, que puede consumir, que puede ir y comprar, a vos te va a ir bien. Entonces lo que quiere el peronismo es que a las empresas les vaya bien para que a la gente le vaya bien. Es muy sencilla la cuenta. Se gana por las ventas, se gana produciendo más, no bajando los costos. Eso de que el salario es un costo más. No, el salario es un costo, pero al mismo tiempo es consumo. Y si aumenta el consumo, aumentan las ganancias. Y si aumentan las ganancias, aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, esto se llama círculo virtuoso. Entonces, aumentar, generar esta inyección de demanda, los economistas decimos de inyección de demanda agregada, es fundamental en un momento de depresión. ¿Sí? Siempre, ¿cuál es la respuesta del otro lado? Bueno, tengan cuidado, la inflación. Si uno inyecta dinero y
hay demanda, no tiene por qué haber inflación. Dicho esto, lo que yo quería plantear, porque tenemos que volver a los planes del peronismo, eso fue una de las introducciones, pero Pepe va a profundizar. Recordemos que en Argentina fue uno de los países pioneros, si no el primero, en generar un plan industrial. Un plan de producción es un plan industrial. El primer plan quinquenal de Perón, 47-52, el segundo plan, 52-57, abortado por la fusiladora en el 55, son las experiencias de industrialización deliberada, es decir, plan específico de industrialización. Ustedes saben que empezó la etapa de sustitución de importaciones en los 30, después de la crisis, pero eso es una industrialización no deliberada, es decir, una industrialización que se daba por cuestiones de crisis de los países centrales y del mundo pujante, desarrollado. La industrialización intencional, la industrialización planificada, que es lo que hace que los países sean ricos, que incorporen mayor cantidad de gente al mercado de trabajo, que generen puestos de calidad y que aumente el consumo, la producción. Esa industrialización se hace con planes. Y la palabra plan es polémica en el mundo de la economía. Los economistas ortodoxos, ni hablar de esto, que no sé lo que son ultra ortodoxos, los pone muy nerviosos la palabra plan, porque hay que planificar. ¿Qué es plan? Como que se opone al mercado. Hay muchos papers, muchos artículos que hablan del plan versus el mercado. Es como que si vos estás a favor del plan, estás en contra del mercado. Me acuerdo que esto decía Sturzenegger, sí, ¿verdad? Sí. El Padre, Adolfo. El hijo de Pedro. Sí, este es mejor persona, por lo menos parecía bueno el flaco. Entonces, hablar de plan los pone nerviosos. Y cuando decís plan peronista, plan quinquenal para desarrollar la Argentina, directamente salen los pelos por todos lados. Es importantísimo que nosotros empecemos a hablar de plan. Y cuando decimos plan ¿de qué? Plan de industrialización. Y si decimos sí, pero eso vos sos populista. No, plan de industrialización sin inflación. ¿Cómo que? Y mirá, los chinos hace 15 planes quinquenales, 70 años que están haciendo planes. Los coreanos, 16 planes. Y mirá dónde están. Planifican, se meten en la economía. Dicen, bueno, estas empresas tienen que producir esto. O sea, ustedes piensan que Samsung, monstruo en varios sectores, no solo produce celulares, es un invento del mercado, un tipo en un garage. No, es una planificación, es un Estado que puso en la cabeza de los líderes. Bueno, tenemos el 90% de pobreza, ¿cómo hacemos para industrializar y incorporar gente al mercado de trabajo y que la gente salga de la pobreza? Industrializando. Los chinos, ¿qué hicieron? Las grandes, hoy las principales empresas del mundo, automotrices, hasta de inteligencia artificial, son chinas. ¿Sí? Son chinas. Los autos ahora son chinos. Hay un video en Google, en Yahoo, que muestra cómo es la producción de autos, la musiquita china, y termina desde hace 7-8 años que los chinos le sacan a los yanquis el doble de lo que producen en la industria automotriz. Con el tema, además, que el auto chino lo producen todos los chinos, desde el litio que sacan hasta la batería, porque los autos son eléctricos hoy, menos acá en Argentina, pero en el mundo ya son todos lados eléctricos, hasta el diseño, hasta todo. O sea, eso se llama integración vertical de la industria. Volvemos a ese sistema donde los países protegen sus industrias, integran verticalmente sus industrias y quieren hacer todo, desde el volante hasta el motor, hasta los amortiguadores.
Y la batería ahora, que reemplaza a el auto a combustión. Todo quieren hacer los chinos. Y eso, ¿cómo se hace? Con un plan. Un plan. Hacen de todo. No sé si... Y además tienen previsto, planificar, es tratar de orientarse hacia un rumbo, ¿no? No hay sector que desproteja. Por supuesto, priorizan la locomotora, porque detrás de la locomotora, por ejemplo, el sector metalmecánico, el sector hoy informático, inteligencia artificial, son locomotoras. Porque si vos desarrollás el sector metalmecánico, o el sector maquinaria dentro del sector metalmecánico, colgado a eso vienen todos los demás sectores. Eso es lo importante. Entender que hay sectores más importantes que otros. Vos no podés decir, bueno, importa la producción de papas. Sí, importa, pero más importante es la maquinaria aplicada a las zonas rurales, la maquinaria aplicada a la producción de la industria agroalimentaria. ¿Por qué? Porque con la maquinaria sabemos cómo producir. Una máquina es un elemento que me sirve para producir otras cosas. Entonces es mucho más importante la máquina que la cosa, porque yo sabiendo cómo se maneja la máquina, sé las cosas. Y eso es lo que hacen, la inteligencia. Eso se llama tecnología. ¿Qué es tecnología? Tecnología quiere decir cómo. O sea, la palabra tecnología responde a la pregunta cómo. ¿Cómo se produce? Uno puede producir granos con un arado tirado por bueyes o puede producir granos con tecnología satelital, con riego por aspersión. O sea, las dos formas de producir me llevan a un elemento, a un producto, a un bien, a un servicio, que inclusive cuando mejora la tecnología, produzco más bienes y servicios y más complejos. Por eso es que la tecnología es tan importante, porque es el cómo se produce. Y el cómo se produce, ¿quién lo dice? ¿Un empresario que es un genio que la ve, que la tiene clara? No. La respuesta es directamente no. No es ni siquiera ni Bill Gates, ni este que se murió, el de Apple, Jobs, no, esos son todos productos, ¿no? Nada, bueno, hablemos de cosas así. No, entonces, esos son, ¿sí? Personas innovadores, ¿no? Pero dentro de un contexto que les permite innovar, que tiene un Estado. ¿De dónde sacaron los ingenieros de la universidad? ¿De dónde salen los de la educación pública, básicamente? Por más que haya universidades público-privadas. De los centros del sector militar. Gran parte de la innovación en Estados Unidos, por no decir casi toda, es del complejo militar industrial, donde las investigaciones son secretas y donde todo el financiamiento es público, que lo pagamos nosotros, con el financiamiento en dólares. Le damos. Cuando compramos dólares y lo metemos bajo el colchón, lo que pueden, están financiando el complejo militar estadounidense, entre otras cosas. La innovación de estos tipos que dominan el mundo. Ahora, bastante puesta en cuestión por el crecimiento impresionante de los chinos. El conflicto internacional es China-Estados Unidos. Pero bueno, entonces, ¿por qué empecé hablando del plan peronista del 47 al 52 y derivamos a él? Porque justamente ese era el objetivo del plan quinquenal, del primero, del segundo y del tercero, en el 73. ¿No? ¿Sí? Bueno, eso es lo que hicieron los chinos. Los chinos hicieron peronismo y hace 70 años que vienen siendo peronismo, por eso los chinos son desarrollados. Corea del Sur, lo mismo. Esa es la filosofía peronista. Cuando hablamos de filosofía, forma de pensar, ¿no? Tecnología, forma de producir. Filosofía, todas las carreras de ciencias sociales debieran tener introducción de filosofía, eso siempre le digo a mis alumnos. La filosofía es clave, todos los grandes pensadores surgen de los filósofos, ¿sí?
Bien, entonces, ¿qué es la industrialización? La industrialización es algo que se genera desde el Estado, no desde la libre competencia de mercado del empresario individual. No hay ejemplo que pueda decir este es un empresario exitoso gracias a él exclusivamente. Los empresarios que son exitosos porque juegan en un sistema. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de partes, en este caso instituciones que se coordinan entre sí y que dan como resultado la producción de bienes y servicios que se distribuyen al conjunto de la sociedad. Y eso se hace con industria. Un país rico es un país industrial, no un país primario. No existen países prósperos que solo apuntan al sector primario. Podemos discutir países pequeños, el tamaño de la Argentina, sin industria es inviable. Por eso es que apoyar al litio, que ya está pasado de moda el litio, porque no se sabía, las baterías se hacen con litio, pero ya hay tecnologías alternativas, por ejemplo, con sol, ¿no? Los chinos inventan rápidamente en este momento. Apostar a los recursos naturales, apostar a la extracción de hidrocarburos, la primarización de la economía, la minería, vaca muerta, etcétera, es apostar a una parte. Es como decir, bueno, esta es la locomotora y el resto de los vagones que tienen que llevar esa locomotora están desenganchados. No sirve. Nosotros tenemos que pensar en un plan de industrialización. Es más importante producir satélites, por más que no haya un retorno inmediato, que la ganancia sea menor, porque eso genera un montón de encadenamientos, no solo desde el punto de vista de la industria metalmecánica, de las pequeñas empresas, de las pymes, sino desde el punto de vista de los conocimientos que hay que desarrollar, que se siguen desarrollando por más que haya inteligencia artificial, no, sobre todo con inteligencia artificial. La inteligencia artificial hay que saberla utilizar, no hay que desecharla, no hay que prohibirle a los alumnos que usen inteligencia artificial. Hay que decirle, che, te copiaste con inteligencia artificial, es muy fácil detectarlo hoy todavía, ¿sí? Pero usala para pensar, para dar una mejor respuesta, para dar mejores soluciones. Eso es lo que hay que hacer. ¿No es cierto? Nosotros estamos... nunca... Eso que nos falta del sector universitario, ¿no? Meternos más en la IA, en la inteligencia artificial para difundirla en la comunidad universitaria y difundirla en la comunidad en general, para que se pueda aprovechar y buscar soluciones. Entonces, el plan de industrialización requiere intervención del Estado, requiere un Estado que planifique, que diga, este sector, a mi juicio, yo les digo, metal mecánica, vuelta a la maquinaria que fundió Martínez de Oz, terminó de fundir Martínez de Oz y después Cavallo pusieron arancel cero para la importación bajó los aranceles Martínez de Oz y después Cavallo puso arancel cero para la importación de maquinaria, lo que genera que los productores de maquinaria que había en nuestro país, sobre todo en el conurbano bonaerense, en La Matanza, en todas esas zonas de industrialización creciente, fundieron. Y si vos fundís la producción de máquinas, estás como produciendo el corazón del sistema, estás interviniendo en una parte que hace funcionar al resto de las partes. Hay que entender que hay partes que son más importantes que otras partes, ¿sí? Para que todas las partes funcionen en conjunto. Ese es el concepto de sistema. Sistema, que viene del griego si quieren, tenerse en conjunto. Y un país que tiene una parte desenganchada del resto, no se tiene en conjunto. Eso es lo que hay que entender. Entonces, tenerse en conjunto, sostenerse y avanzar, es apostar a un sistema. En la literatura, esto de la industrialización, de las políticas industriales, hay que decir la palabra política industrial. Un peronista tiene que decir, nosotros, política industrial. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que decir. Queremos política industrial. Fíjense que cada discurso de estos tipos
no nombran ni siquiera la palabra industria. Hay que decir política. ¿Qué política queremos? Política industrial. Quiero que la pyme metalmecánica del barrio vuelva a producir máquinas. Pero yo importo máquinas de Alemania, que son mejores, más baratas, importo máquinas de China, que son... No. ¿Sabes cómo hicieron los chinos? Los chinos empezaron importando máquinas, pero las copiaban y les agregaban valor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No dejar que nos hagan las cosas los demás, hacerlas nosotros por nosotros mismos. Sino, ¿qué va a pasar? Va a pasar que nos vamos a producir ni una galletita, ni un tornillo. Nosotros tenemos que producir. O sea, hay este discurso horrible que existe en la televisión. Yo digo la televisión, ustedes dirán, los jóvenes, en las redes, entonces, medios de comunicación que te meten en la cabeza, que te dicen, sí, claro, ¿viste? Vos tenés 10 de ingreso y gastás 12, sos un populista, déficit menos 2, entonces todo el mundo entiende, a ver, 10, 12, me da 2 negativos, qué maravilloso. Eso, la culpa de eso la tiene esto, que se la roba. Eso es así, muy sencillo. Entonces nosotros tenemos que ir contra eso, contra un discurso sencillo como eso, que es, si vos no sabés producir una galletita y que la importás de China o de Paraguay, estamos importando galletitas de Paraguay, ¿sí? Vas a terminar en la lona, no vas a saber nada. Vos conocés a alguien que no sabiendo nada crece, progresa, tiene familia, se desarrolla. No. Nosotros tenemos que aprender. Y acá hay otro concepto derivado dentro de lo que es el plan del aprendizaje tecnológico. Aprendizaje tecnológico. ¿Sí? Es otra cosa. Nosotros necesitamos y el aprendizaje tecnológico es individual. Un empresario pyme aprende a producir por sí mismo y en conjunto aprendemos. Es algo colectivo. El aprendizaje es algo colectivo. No se aprende individual. Una empresa es algo colectivo. Una fábrica es algo colectivo, que se maneja con ciertas rutinas organizacionales. Que es esto, sabe lo que tiene que hacer, pero va mejorando. Es como un equipo de fútbol, saben lo que tienen que hacer, pero improvisan dentro de la cancha, y los que mejores se conectan son los que ganan. No ganan 11 jugadores, gana el equipo. ¿Sí? Gana los que se coordinan mejor. Y cuando mejor te coordinás industrialmente, es cuando más posibilidades tenés de desarrollarte. Y eso lo haces cuando tenés un plan, una guía, un técnico que te dice vos acá, sabés cómo jugar dentro del esquema de industrialización. Entonces decía, dentro del plan industrial tiene que estar la metalmecánica, tenemos que volver para eso a las escuelas industriales. ¿O qué? Porque hay inteligencia artificial, no tenemos que desarrollar los oficios. Esto de los oficios es fundamental. El que no tiene laburo, ni labura, ni estudia, ni nada, el que está ahí tirado, ¿qué hacemos? Vamos a integrarlo, vamos a decirle, mirá, flaco, vení, anotate acá y te vamos a enseñar a ser, no sé, plomero, con las mejores tecnologías, o cualquier otro tipo de laburo. Esto de los laburos de diseño, medida, eso, todo ese tipo de cosas especializadas se pueden aprender y se hacen cuando tenés un plan. Y no hay que cansarse de repetir la palabra plan. Ante la palabra mercado, horrible palabra, la palabra mercado, hay que decir la palabra plan. Ante la palabra competencia, eficiencia, ¿sí? Entonces hay que decir industrialización. Aprender a hacer las cosas. ¿Y cómo se aprende a hacer las cosas? Se aprende en conjunto. Y el que mejor aprende, el que mejor se esfuerza por aprender, el que va con ímpetu, el que tiene ganas, se puede desarrollar. Y eso lo podemos hacer. Hay que inyectar de optimismo a la población. Y no, pero ustedes se la roban todas, la inflación, no. Esto es plan sin inflación. Y si hay un poco de inflación, no importa, porque vos vas a estar muchísimo más mejor. Muchísimo más. Así que, bueno, entonces, volviendo a la etapa del plan, ir redondeando, para dejar ahora la parte más importante que la de Pepe, esto del plan, o sea, varias palabritas, ¿no? Plan, sistema, industrialización. ¿Qué es lo que ha pasado estos últimos
estos últimos años. O sea, ha sido un caos absoluto, o sea, no hay, es todo lo contrario del plan. Es que cada uno hace lo que quiere, es todo lo contrario del plan. Es la libertad absoluta termina siendo el dominio de uno, de dos o de muy poquitos que controlan el resto. Es paradójico, pero esto de la libertad termina siendo el desastre de la mayoría. Entonces, digamos, ante la libertad del desastre, la libertad de ser esclavo, digamos, un plan para el desarrollo de todos en conjunto. Para ir redondeando. Otro concepto importante que debemos tener, sobre todo los dirigentes, cuando hablamos, cuando comunicamos en público, es el concepto de innovación. Y la innovación ligada a la industria. ¿Qué es la innovación? Mejorar los productos continuamente. Mejorar los productos continuamente. O sea, hay una innovación que, bueno, por ejemplo, cuando aparece el teléfono, cambia por completo el paradigma productivo, la forma de producir a nivel global. Cuando aparece el ferrocarril, cambia, cuando aparece la inteligencia artificial, cuando aparece, hay un impacto importante, radical. Pero dentro de esa estructura paradigmática hay diferentes trayectorias que se pueden mejorar, aprovechar dentro de ese paradigma, entender bien el paradigma para incrementalmente ir mejorando nuestro nivel de producción, nuestra forma de producir. Eso es innovación de proceso, y eso va a dar como resultado mejores productos y mejores servicios. Eso se llama alimentar y diseñar un sistema nacional de innovación. La palabra, el concepto Sistema Nacional de Innovación es un concepto ungido en los años, fines de los 80, principios de los 90, por un escritor francés que se llama François Chernet, amigo de Samir Amin, que trata de decir que la política industrial, dice que la política industrial es la política tecnológica. ¿Qué es la política tecnológica? Intervenir sobre la oferta. ¿Qué es intervenir sobre la oferta? Mejorar la productividad. ¿Qué es mejorar la productividad? Producto por hora de trabajo. Una hora de trabajo de un compañero produce una mesa, una hora de trabajo de un compañero en equipo, con 10 compañeros más, produce 2 mesas. Eso es duplicar la productividad. La duplicación de la productividad, la mejora incremental de la productividad, se debe a 2 cuestiones: a que se incorpora maquinaria, a que se sabe manejar la maquinaria, o sea, la persona, el compañero sabe cómo operar, o sea, hay una tecnología incorporada dentro de la persona. Eso se llama tecnología desincorporada, porque está dentro de la persona, no dentro de la máquina. La máquina es un elemento que tiene su tecnología que hay que saberla manejar. Si no sabemos manejar la tecnología, no sabemos manejar la máquina, no nos sirve tener inversiones, superinversiones, si no tenemos gente que sepa interpretarla y sobre todo sepa mejorarla. La máquina es fundamental, pero el que lo maneja es más importante todavía, porque es el que entiende cómo se maneja. Si a nosotros nos llenan de máquinas chinas o alemanas y no tenemos ni idea cómo se manejan, imagínense, se rompe un repuesto, tenemos que depender del proveedor externo. Eso no, en los países que se desarrollan ponen planes de desarrollo de maquinaria con ingenieros, y no solo ingenieros, sino esto yo creo en la multidisciplinariedad, es decir, multidisciplina, es decir, que los equipos de producción hay de todas las disciplinas que mejoran integralmente el sistema. Entonces, para concluir, dejo 3 cositas. El próximo gobierno, que empieza ya ahora en un año, ya tiene que tener elaborado el plan quinquenal, sería 27-32.
donde el plan quinquenal 27-32 tiene que tener un sistema nacional de innovación que incorpore a las universidades con el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y más también para investigación y desarrollo articulado con las empresas, fundamentalmente las pymes industriales, con que los proyectos sirvan para mejorar la calidad de los productos y la incorporación de jóvenes que fueron a la escuela industrial. Tenemos que desarrollar la escuela industrial nuevamente, los oficios. Todo eso tiene que estar en el plan. Y sobre todo la distribución del ingreso, con fuerte inversión en infraestructura. Infraestructura física, agua, gas, luz, todo ese tipo de cosas. Por supuesto, basta de los negocios privados, sino con intervención del Estado. Y además, todas las infraestructuras municipales, por supuesto, la infraestructura intangible. O sea, hay una infraestructura física, que es esto, ¿no? El agua, el gas, y hay una infraestructura intangible. ¿Qué es la infraestructura intangible? El conocimiento. Un país que aprende, los jóvenes cuando aprenden es más difícil dominarlos. Tenemos que darles conocimientos y abrir las universidades al pueblo y que haya un país lleno de universitarios, que todos los jóvenes puedan ir a la universidad, que es lo que hizo Perón. Esto es el plan industrial que tiene que comenzar el próximo gobierno peronista el 10 de diciembre de 2027 o antes. Sí. Hay que tener estrategias de entender cómo es el mundo, ¿no? Cómo es la globalidad, esto del desarrollo, el desarrollo desigual. Bueno, ahora Pepe seguramente va a continuar con Samir Amin, un economista egipcio y muy importante. Así que, bueno, les agradezco la atención.